Dentro de la epidemiología tenemos estas herramientas que nos sirve aproximarnos y acercarnos a las investigaciones. ¿Ok? Y algo que motiva un buen estudio científico es la pregunta de investigación y cuál es el diseño detrás de esa pregunta, ¿no? Entonces, algo fundamental y esencial en la epidemiología y también cualquier rama de investigación científica es la solidez de tu pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación es: quiero estudiar algo, voy a ver tal cosa, cómo será, etcétera. ¿Qué pasa? Acompañado de esa pregunta de investigación viene un cómo voy a responder esa pregunta, cómo la atiendo. Y para eso en epidemiología nos centramos en los pilares que son los diseños de investigación. Debo acotar que no existe el estudio perfecto. No existe el estudio perfecto por razones éticas, factibles, logísticas, tiempos, burocráticas, etc. Entonces, en general, uno tiene que transitar entre estos diseños, y lo cual son compromisos para, si es que lo hago de una manera, yo tengo que saber de antemano que estoy teniendo estos retos o estos sacrificios. ¿Ok? Entonces, empezamos. En epidemiología, el pilar más importante es el experimento o no, ¿sí? Entonces, abrimos en dos brazos: estudios con experimento y estudios sin experimento. ¿Cuáles son los estudios con experimento? Básicamente, uno o variaciones del uno, ¿no? Uno, o experimentales o cuasi experimentales, que intentan parecerse a un experimento. Entonces, ahorita vemos. Entonces, ¿cuáles son los estudios experimentales? Es básicamente la observación de una intervención, y la intervención puede ser, entre comillas, cualquier cosa, es algo que tú quieras observar. Entonces, puede ser una intervención farmacológica o no farmacológica, puede ser, te doy un ejemplo, darte un celular y observar un outcome, darte un celular más sesiones, o darte una pastilla por 10 días versus pastilla por 7 días. ¿Sí? Entonces, es algo que tú estás introduciendo. Eso es la intervención. Y en el experimento tenemos, todos los grupos son seleccionados, no todos los grupos, todos los participantes son invitados porque cumplen un cierto perfil, podrían ser potencialmente beneficiados de tener una mejora. Entonces, lo que único que sabemos es: tiramos la moneda y un grupo recibirá la intervención y el otro grupo no. Empieza el estudio, este grupo no recibe la intervención, no tiene nada, y este empieza a transitar y observamos. Lo único que cambia entre ambos grupos es que uno recibe la intervención y en un punto determinado uno dice qué ocurrió. Entonces, ¿cuántos eventos ocurrieron acá? ¿Cuántos eventos ocurrieron acá? ¿Qué cambió? Lo único que cambia es que uno no tuvo intervención y uno sí tuvo intervención. Y uno adjudica ese cambio a la presencia de esa investigación. La fortaleza de esto es que es la palabra aleatorización. Aleatorio es que yo no lo controlo, tú no lo controlas. A veces hay varios observadores que no lo controlan y nos permite observar de manera más limpia, entre comillas, el rol de una intervención. Repito, las intervenciones pueden ser farmacológicas o no farmacológicas. Entonces, la potencia del experimento es la aleatorización. Entonces, uno remueve potenciales o explicaciones alternativas. Entonces, mucho de la epidemiología pasamos acá al otro campo, es explicaciones alternativas. Puede ser espacio de otro audio, creo, sobre sesgo. Entonces, regreso un poco. No voy a profundizar sobre los otros estudios que intentan construir experimentos, pero el momento de la aleatorización no fue controlado, ¿sí? Entonces, los llaman cuasi experimentales o experimentos naturales, etc. La palabra clave del experimento es aleatorización. Regreso. Entonces, tenemos dos grandes pilares de diseños de estudios en epidemiología: con experimentos, sin experimentos. Con experimentos se llaman ensayos aleatorizados. No quiero usar la palabra clínicos porque ya dije que no todas las investigaciones son necesariamente clínicas, ¿no? Se llaman ensayos aleatorizados, experimentos. ¿Qué pasa en el otro? No hay experimento. Entonces, al no haber un experimento, lo único que estoy haciendo es observando el comportamiento de una población, de un grupo poblacional. Y aquí la palabra clave es denominador. ¿En quién lo estoy observando? Recuerden el audio 1 sobre la definición de epidemiología, de qué grupo estamos hablando. Entonces, estudios observacionales. Y aquí tenemos un estudio
de un solo momento, de un solo corte. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cuál es la foto de hoy día? Eso se llama un estudio, decir estudio observacional transversal, que es el momento, el corte hoy día transversalmente, es redundante. Entonces digo solamente es un estudio transversal. Se sabe que es observacional. Y la otra manera es, ok, la observación no es en un solo momento. La observación toma un tiempo. Entonces, no intervengo, pero observo, 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 y luego observo un evento. Empiezo mi estudio, observo, 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 continúo observando, y luego viene un evento de interés. Eso se llama un estudio longitudinal. A diferencia del transversal, los momentos son distintos. ¿Sí? En el estudio transversal es la foto del día. Ahora, la foto del día es la analogía, es la foto de un momento. Entonces puede ser, el momento uno lo define, puede ser un estudio transversal del último año, los números de casos de COVID del último año. Puede ser un estudio transversal de las últimas horas, o el estudio transversal de los 3 últimos meses de la cuarentena, cuánta gente se ha movido. Es la foto del momento. Lo único que puedo capturar es el momento y no separo el evento de interés del momento. Todo ocurre todo viene en la misma foto. La gran dificultad de este tipo de estudios, es lo que llamamos la temporalidad. ¿Qué pasa? Te lo explico así. ¿Qué ocurrió primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Entonces no sabíamos qué iba a ocurrir. Estoy viendo los dos al mismo momento. No sé cuál fue la secuencia de eventos en los que esto hubiera ocurrido, ¿no? Esto ocurre para todos los observacionales, porque incluso si es que yo hago un estudio longitudinal, imagínate, quiero estudiar cáncer y veo que todos los pacientes que terminan desarrollando cáncer, no sé, se les cayó el pelo, no sé, ¿qué ocurrió primero? ¿Se instaló el cáncer y por eso se le cayó el pelo? ¿O fue al revés? Se le empezó a caer el pelo y luego ocurrió el cáncer, ¿no? Entonces, tiene estas dificultades que, como no sabemos, todos entran a ser observados en distintos momentos, son uno de los retos. Entonces, recapitulando, experimentos, no experimento, en experimentos de ensayos clínicos, aleatorización es la palabra clave, y acá en observación es observaciones ahora o observaciones longitudinales. Observaciones ahora es la foto del momento entre comillas, porque tú defines el momento. Longitudinales es que digo, empiezo hoy día, el 1 de abril de 2020, empiezo un estudio longitudinal donde todos los casos de pacientes con fiebre que llegan a los hospitales del Perú y que son internados en UCI, los voy a seguir. Entonces hago una cohorte, hago un grupo de pacientes hospitalizados a partir del 1 de abril. ¿Y cuál es el evento? Mortalidad, o el evento puede ser requerimiento de oxígeno, de ventilador mecánico, el evento puede ser pues, algo más biológico, causas comprobadas de COVID, etcétera, ¿no? Entonces tú empiezas a generar tu cohorte y las observas en el tiempo hasta que se desarrolla un desenlace. Y esto es la palabra importante, desenlace. Entonces tienes que definir bien, quiero observar estos desenlaces. En Perú tenemos experiencia con uno de estos estudios, hemos hecho estudios de cohortes, por ejemplo, en población migrante y no migrante. Entonces nuestra fortaleza es definir bien a priori qué grupo es migrante, qué grupo no es migrante, lo observamos en el tiempo y cómo aparecen estos desenlaces en el tiempo. Y eso nos informan bastante. Ha habido otros en niños, por ejemplo, niños que han transitado en distintas zonas del país expuestos a pobreza. Se llama el estudio de niños del milenio, por ejemplo. Entonces vemos cómo estos niños van creciendo, 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 y algunos desenlaces pueden ir cambiando también. A los 5 años me interesa saber tal cosa, a los 10 años cómo le fue en el colegio, a los 15 años si ya tienen hijos o no, en fin, uno puede ir cambiando estos desenlaces, ¿sí? Entonces, este es el concepto de estos estudios longitudinales, también conocidos como estudios de cohorte, donde uno define bien su grupo y lo sirve. El reto más importante de los estudios de cohorte es, al ser longitudinal, la participación del estudio no es exacta en todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas tu estudio con 100 personas y terminas con 50 y solamente mides el desenlace en el 50% de personas? Has perdido la mitad de tus personas.
¿Será que esa mitad, otra mitad que ya no ves, tuvo el desenlace igual o no? Y usualmente eso introduce otros sesgos, ¿no? Hay que tener más cautos con respecto a los sesgos. Entonces, estudios longitudinales de cohorte, siempre prestar atención en las tasas de seguimiento, porque uno está observando eventos en los que uno puede capturar. Pero si tu pérdida es mucho, tú estás perdiendo mucho. Y la otra gran deficiencia es cuál es tu punto de partida. Entonces, si tienes una cohorte altamente selectiva, ¿cuánto de ese aprendizaje nos sirve para generalizar al resto de la población? Entonces, si mi cohorte es de, y acá te voy a hacer un ejemplo, no sé, pues, personas de 40 a 60 años que saben bailar, no sé, escoge una danza muy difícil, que requiere mucho ejercitamiento, no sé, danza de tijeras, pero voy a hacer. Entonces, adultos mayores que sepan y que sean, no solamente que sepan, sino que sepan hacer bien un estudio de danza de tijeras. Y voy a seguir este grupo de adultos mayores y voy a ver su frecuencia cardíaca. Bueno, esta gente está súper entrenada. Es una actividad que requiere alto rendimiento. Entonces, esta población es como seleccionada. Hay un sesgo de selección. Lo que yo aprenda de esta población no puedo transmitirlo a los demás, ¿no? Otro grupo, bueno, no sé. Voy a hacer un estudio de obesidad en trabajadores de oficina que tienen computadora y que viajan 2 horas por día y se sientan 8 horas frente a la computadora. Ya. Entonces, lo que aprenda de ellos, y voy a decir, la inactividad física de ellos está asociado con mayores tasas de obesidad, mayor inflamación cardiovascular, etc. Pero ¿será que toda la población tiene ese mismo perfil laboral? Bueno, ahora que está cambiando las cosas, quizás todo el mundo trabajando desde casa, ¿no? Pero no es igual. Entonces, tu punto de partida que demarca la participación de tus sujetos nos va a decir, primero, cuánto sesgo de selección. Y aquí hay 2 puntos, ¿ah? Selección para entrar, para cumplir tus criterios de elegibilidad, pero también generalización. ¿Será que este grupo con el cual yo decido participar se parecen y en cuanto o no al resto de la población general? Entonces son preguntas importantes para tener con respecto a esos tipos de estudios, ¿no? Estos problemas no son tanto un problema en los estudios aleatorizados. ¿Por qué? Porque yo elijo todos y dentro de eso de todo yo aleatorizo, parto al azar a un grupo sí o no. Entonces, ambos para empezar son comparables. En este grupo el reto es con quién los estoy comparando, ¿no? Ahora, una vez generas tu cohorte, sí, tú puedes generar grupos dentro de ellas. Los niños versus los adultos de tal edad versus tal edad, etc. Pero eso es comparación, son grupos intracohorte, ya no son necesariamente grupos comparables con el resto de la población. Hay que tener muy cautos cuáles son los puntos de partida con las cohortes. Entonces, estudios aleatorizados, estudios observacionales. Dentro de estas 2 grandes ramas, estudios longitudinales o cohortes, estudios de un solo momento o transversales. Y después ya otros. Son los, diría, los 3 diseños más fijos, donde uno tiene que definir bien, generar bien la pregunta de investigación, saber a qué grupo estás definiendo. Y a veces vas a tener que transar. Mira, no puedo hacerlo así, voy a tener que hacer de esa manera. O mejor voy así. Depende de tu pregunta de investigación. Además, hay otros diseños, sí hay muchos otros diseños, pero con eso creo que tenemos una buena base para empezar a atender los estudios epidemiológicos.